De Víctor y a todos los que nos escuchan, un buen domingo. Buen domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder entender y ubicar un poquito este pasaje del Evangelio, conviene fijarnos en dos cosas. En primer lugar, estamos ya en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, bastante adelante. Ya nuestro Señor eligió a los apóstoles, los instruyó, hizo los milagros, dio el sermón del monte en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio. Y ahora, ya bastante adelantado el Evangelio, se nota que hay un conflicto entre Jesús y los dirigentes del pueblo de Israel. Hay un conflicto porque ellos no quieren reconocer a Jesús como el Salvador. Están cerrados. Ellos prefieren sus tradiciones humanas a dejarse transformar por la presencia de Jesucristo. Primera cosa, pues, que ya estamos muy adelantados en el Evangelio de San Mateo. Otro punto que vale la pena en el Evangelio del día de hoy, Jesús se dirige precisamente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, a los dirigentes, a los que tienen la responsabilidad de ir guiando al pueblo al encuentro del Salvador. ¿Por qué se dirige a ellos? Pues porque de ellos depende el que instruyan, capaciten, muevan el corazón del pueblo de Israel para que vayan al encuentro de Jesús. Por eso, nuestro Señor va a poner esta parábola a ellos, a los dirigentes, y les hace ver con esta parábola cómo un propietario encomendó en renta su viñedo a unos trabajadores. ¿Cuál es ese viñedo? Pues es el pueblo de la salvación, es el pueblo escogido, es el pueblo de Israel. Y al encomendarles el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de la salvación, ellos tenían que saber dar cuentas a Dios. Ellos no eran los dueños, ellos eran administradores, encargados, pero no eran los dueños. Siempre necesitaban dar cuenta al dueño. Por eso en la parábola el dueño manda a pedir cuentas. ¿Con quién mandó pedir cuentas Dios al pueblo de Israel? Especialmente a los dirigentes. Bueno, sin duda que
con muchas personas, pero los que conocemos más son los profetas. Los profetas, hombres que precisamente su función de profeta consiste en hablar de parte de Dios. Y vienen y piden cuentas al pueblo de Israel. En una época, en otra época, en otra época de la historia. Y si nosotros leemos cuál fue el final de los profetas, pues prácticamente todos acabaron muy mal, con muchos sufrimientos por el rechazo violento, en algunas ocasiones hasta llegar a la muerte, por el rechazo tan fuerte con el que los trataba el pueblo de Israel y en especial sus dirigentes. Por eso, cuando hoy nuestro Señor les dice, y finalmente Dios mandó a su propio Hijo, esperando que a Él sí lo respetarían, que a Él sí le harían caso. Sin embargo, viene Jesucristo y ¿qué le hacen? Un rechazo tan fuerte que por distintos caminos van a matarlo. Al grado que cuando todavía Pilato estaba pensando en soltar a Jesús, en liberar a Jesús, ellos prefieren que suelte a Barrabás. Los dirigentes del pueblo de Israel animaron, asusaron al pueblo para que pidiera mejor la libertad de Barrabás. Barrabás era un criminal. Como el ser humano, cuando no quiere ver ni quiere oír, es capaz de cometer grandes equivocaciones, decisiones muy negativas. Pues así lo hicieron, sacaron a Jesús del viñedo, todavía en un, diríamos así, signo hipócrita de no querer manchar la ciudad de Dios, la ciudad de Jerusalén. Lo sacaron y apenas habían salido de la ciudad de aquel tiempo, la ciudad antigua de Jerusalén, a unos cuantos metros de donde estaba la muralla en aquel tiempo, allí lo crucificaron. Para los judíos, el derramamiento de la sangre humana era algo que manchaba el lugar, y ellos no querían manchar la ciudad santa de Jerusalén derramando la sangre de una persona. En un gesto hipócrita, sacan a Jesús de la ciudad, pasan la puerta, inmediatamente después le surgía, inmediatamente después lo crucifican. Hoy nuestro Señor les echa en cara esto todavía. Mandó a su Hijo y entonces ¿qué dijeron? Vamos a matarlo. Bueno, pues hoy nuestro Señor les dice a ustedes que se les había prometido el reino de los cielos, el reino de Dios, se los van a quitar y se los van a dar a otro pueblo que sí sepa producir frutos, que sí sepa rendir cuentas. El pueblo de Israel fue preparado para ser luz de las naciones, luz de todos los pueblos. Su finalidad era iluminar a la humanidad. Sin embargo, se encerraron y se quedaron a oscuras. Y entonces el reino de Dios es luz para toda la humanidad. Esperamos que un día también el pueblo de Israel acepte a Jesús, al Salvador, para que, si como dice San Pablo, su negación ha servido de salvación para todo el mundo, ¿cómo servirá para salvación cuando el pueblo de Israel acepte a Jesucristo como su Salvador? ¿Quién es ese otro pueblo al que le entregan el reino de Dios? Pues es toda la humanidad, todos los que no somos judíos por raza. No somos de la raza judía y a todos nos llama nuestro Señor a la salvación. Pero hoy también no podemos nosotros contentarnos como decir, los judíos, el pueblo de Israel, no supo aceptar al Salvador. No estuvo preparado para recibir a Jesucristo. Yo creo que vale la pena que también entendamos que ellos son signo, son enseñanza
para nosotros. Cada uno de nosotros somos el nuevo pueblo. Y hoy también a nosotros, nuestro Señor nos dice, a ver, ¿estás siendo luz? ¿Estás dando frutos? ¿Tomas en cuenta a Dios que te ha mandado a su propio Hijo? ¿Sabes escuchar lo que Dios te dice para oír y realizar la tarea donde Él te llama? Fíjense que cada uno donde estamos somos parte de este nuevo pueblo. Los políticos, los gobernantes, los sacerdotes, los maestros, los empresarios, los albañiles, las madres de familia, todos, desde donde estamos, somos parte del nuevo pueblo de Dios. ¿Qué tanto estamos dando frutos? Hoy, aquí, en donde vivimos, ¿sabemos dar frutos? ¿Aceptamos a Jesucristo? Porque puede ser que también oímos los mensajes de nuestro Señor y nos vamos tras otras cosas que nos llaman más la atención, que nos halagan el oído, que nos gusta para nuestra conveniencia egoísta. Y ahí necesitamos nosotros también cuestionarnos. No nos vaya a suceder que también nosotros nos quedemos fuera porque no supimos aceptar a Jesús en nuestra manera de vivir. Estamos casi al final del Evangelio de San Mateo, antes de que nos narre la pasión. Cuando nuestro Señor me urge a mí, me exige a mí que acepte su mensaje, su palabra, sus exigencias, ¿qué tanto soy capaz de escucharlo y de aceptarlo? Pero fíjense que el cristianismo no es una religión moralizante, es una forma de vida y una forma de vida fruto de encontrarnos con la piedra angular que es Jesucristo. Por eso, no se trata simplemente de decir yo no mato, yo no robo, sino se trata de aceptar a Jesucristo y entonces vivir la vida que Él nos trae. Hoy también nosotros estamos en el peligro de ser echados fuera. Pues pidámosle a nuestro Señor que toque fuerte en nuestro corazón, que toque fuerte para que sepamos reconocerlo, que sepamos oír su voz y sepamos también aceptarlo en nuestra propia vida. Pidámosle a nuestro Señor que nuestra sociedad toque fuerte en las instituciones, en las personas, en las estructuras, para que el reino de Dios llegue a todos nosotros. Que tengan un buen domingo.